Hola, Relatos Anónimos. No me pidan el nombre, que en esta loma de Envigado las paredes todavía tienen oídos. Yo hoy ya tengo mis 54 años bien puestos, pero si cierro los ojos, todavía puedo sentir el olor a ruda y al tabaco que fumaba mi abuela. Mi abuela era mi maestra. Al comienzo ella me enseñaba a leer las señales, a abrir los ojos a ese mundo que la mayoría teme, o se hace el que no ve. Yo en ese entonces solo era un ayudante. Ella se sentaba ahí y solo estiraba la mano. Pásame ayúdame con, necesito. Así, de mandado en mandado, me memoricé la mayoría de los elementos. Aprendí hasta dónde pisar, en qué momento debía hablar y en qué tono decirlo. Ella no me explicaba nada, yo tenía que estar mosca, atenta a sus manos y a sus silencios. Le temía un poco tal vez. Yo era la que le machacaba las flores de añil para los baños. El patrón llegaba con ese frío que traen los que matan, y yo me quedaba en un rincón, quieta, viendo cómo mi abuela le manejaba el destino con un poco de humo y una oración. Esa primera vez, el patrón no llegó en camionetas blindadas ni con escoltas. Llegó en un Renault 4 viejo, subiendo la loma a puras penas. Se bajó solo, y yo, desde la ventana, le vi los ojos. No eran los ojos del hombre que después mandó en este país, eran los ojos de un muchacho que tenía el miedo metido entre la ropa. Tenía pavor de que la policía ya le tuviera el rastro por sus primeros golpes. Tenía miedo de terminar en una celda antes de empezar. Entró a la casa buscando a mi abuela como quien busca una tabla en mitad del río. Pásame el agua de azahar, me dijo mi abuela sin mirarme, sintiendo el temblor de Pablo apenas pisó la sala. Ella lo hizo sentar en el banquito de madera. Yo me quedé ahí, pasándole las cosas, viendo cómo ella le empezaba a sacar ese frío con limpias de ruda y tabaco. Le rezó el cuerpo de arriba abajo para que la ley no lo viera, para que los ojos de los guardias se volvieran nubes cuando él pasara por el lado. Esa noche, mi abuela extendió un mapa de Antioquia sobre la mesa. No usó brújula ni reglas. Sacó una medalla de la Virgen de Sabaneta, la amarró a un hilo de seda y la dejó colgar sobre el papel. Yo le pasé el aceite de dominio y ella mojó la medalla. Coja por aquí, mijo, le dijo, marcando una trocha. La Virgen va a ir sentada en el puesto del lado. Con ella, usted no tiene pierna quebrada. Con ella, el camino se le abre como si fuera el dueño. Le hizo un rezo de protección, de esos que te cierran la carne, y le entregó un escapulario que yo misma había ayudado a cargar. Le aseguró que, mientras no le faltara a la Virgencita, todo le iba a salir derecho. Ese día, Pablo se fue de la casa de otra forma. Se montó en su Renault 4, pero ya no apretaba el volante con miedo. Se fue convencido de que tenía un pacto, y mi abuela se quedó ahí, oliendo el rastro de la gasolina, sabiendo que acababa de soltar a un tigre que ya nadie iba a poder amarrar. Después de ese día, la cosa cambió. La loma se volvió un desfile de gente que uno no estaba acostumbrado a ver. Ya no era solo Pablo el que subía en su Renault 4, empezaron a llegar los empleados de él. Tipos con la cara dura, conductores de camiones cargados hasta el tope y pilotos que tenían que atravesar medio mundo volando bajito para que el radar no los agarrara. Todos llegaban buscando lo mismo, que mi abuela les pusiera la mano encima. Querían que la Virgen los cubriera, que el rezo les diera la puntería para bajar a ese agente de la policía o a ese mando que no se quería vender. Porque en ese entonces, el que no recibía la plata, recibía el plomo, y para eso necesitaban que mi abuela les diera el permiso espiritual. En la casa las cosas empezaron a ir muy bien, ¿para qué les voy a mentir? El dinero empezó a verse por bultos. Yo veía como mi abuela recibía esos fajos amarrados con cauchos y los metía en los cajones como si fueran cualquier cosa. Ver ese ajetreo, sentir el olor del dinero nuevo mezclado con el de las velas, y ver cómo los hombres más bravos se quedaban calladitos esperando que ella les diera la bendición, eso me hizo amar esta profesión. Yo veía a esos pilotos salir de la casa con un escapulario apretado en la mano, listos para enfrentar miles de kilómetros de cielo solo con la fe que mi abuela les vendía. Pásame el azufre, me decía ella, mientras le rezaba las armas a los muchachos. Tráigame el terciopelo azul, y yo volaba a traérselo. Me gustaba sentir que nosotros éramos el motor invisible de todo ese movimiento. Que sin el rezo de mi abuela y sin mis manos machacando la hierba, esos camiones no llegaban y esos aviones se caían. El poder no estaba en el que apretaba el gatillo, sino en la que decía quién vivía y quién moría desde una cocina en Envigado. Pero no crean que todo era poder y plata. El patrón no siempre estaba de ese humor de patrón. A veces las inseguridades se le salían por los poros, pero eso sí, nunca frente a sus hombres ni frente a las mujeres que lo perseguían por el dinero. Él sabía que un jefe no puede dudar en público. Solo frente a mi abuela, en ese cuarto que olía a tabaco y a ruda, se veía como en realidad era, un hombre. Un hombre ambicioso, sí,
pero un hombre al fin y al cabo. Yo lo veía llegar a deshoras, a veces con los hombros caídos. Se sentaba en ese banquito de madera y se quedaba mirando el piso, en silencio, mientras yo le preparaba el tinto. Mi abuela me hacía señas de que no hiciera ruido, de que me quedara como un mueble más. «Pásame la lucema», me decía ella bajito, porque sabía que ese día lo que Pablo traía era el alma revuelta. A veces llegaba despechado, con el corazón vuelto un nudo por alguna mujer, o a veces llegaba enamorado como un muchacho, preguntando si el destino le iba a dejar ser feliz. Otras veces eran los sueños los que no lo dejaban dormir, soñaba con ser el hombre más grande del país, pero tenía el miedo de que todo se le derrumbara antes de tiempo. Mi abuela lo oía. Él le confesaba cosas que no le decía ni a su propia sombra. Yo lo veía ahí, tan humano, tan lleno de dudas, que a veces se me olvidaba que con una sola palabra de él podían amanecer 10 personas en una cuneta. «Tráigame la miel de purga», me pedía mi abuela para endulzarle el camino cuando él sentía que la traición le respiraba en la nuca. Ahí fue cuando yo aprendí que la brujería no era solo para blindar carros o rezar balas. Era para sostenerle la cabeza a un hombre que sentía que el mundo se le venía encima. Yo lo miraba desde mi rincón y entendía que el poder era una carga muy pesada, y que mi abuela era la única que le ayudaba a cargarla sin juzgarlo. Ese Renault 4 no volvió más. En su lugar empezaron a subir las camionetas blindadas, esas que hacían rugir la tierra de la loma cada vez que parqueaban afuera. Ya no estábamos tratando con el muchachito asustado del comienzo, ahora ya conocíamos al mito, a la leyenda. Y lo digo sin temor a equivocarme, mi abuela fue la gran artífice de eso. Su protección y sus consejos fueron los que lo llevaron hasta Bogotá. Allá en la capital le decían, doctor, se ponía camisas finas y hablaba en el Congreso, pero para nosotras y para medio Medellín, seguía siendo el patrón. «Mija, páseme el teléfono», me decía mi abuela a veces a mitad de la noche. Eran llamadas largas. Él la buscaba desde Bogotá. Ella le daba guías por teléfono, le decía qué pasos dar y de quién cuidarse en esos pasillos llenos de traición. Pero había cosas que la distancia no curaba. Hubo trabajos que requerían que ella estuviera allá, pisando el terreno, oliendo el aire de la capital. Mi abuela tuvo que viajar a Bogotá. Me acuerdo verla empacar sus esencias, sus piedras de ara y sus raíces en esas maletas de cuero viejo. «Usted se queda aquí pendiente de la casa, mija. Que no se apague la vela azul de la Virgen ni un segundo», me ordenó antes de irse. Ella se fue a blindar despachos, a rezar esquinas en casas de políticos y a limpiar el camino de Pablo. Mientras ella estaba allá, yo sentía el peso de la responsabilidad aquí en Envigado. Entendí que el poder de mi abuela ya no cabía en una cocina, se había extendido por todo el país, y que ese doctor que salía en las noticias no era más que un muñeco que ella movía con sus hilos desde la sombra. Pero a veces las cosas tienen que pasar como tienen que pasar. El destino es un animal que no se deja amarrar por mucho tiempo, y la guerra se encendió de una forma que ni los rezos más fuertes podían apagar. El patrón tuvo que esconderse, volverse una sombra que saltaba de caleta en caleta, y ahí fue donde todo se empezó a torcer. Mi abuela vivía inquieta. Se levantaba a las 3 de la mañana con el pecho apretado, sudando frío. Ella sentía cosas urgentes, advertencias que le quemaban la lengua y que debía comunicarle al patrón inmediatamente. Ella veía en el tabaco que el azul se le estaba llenando de ceniza negra, que le estaban pisando los talones, pero ya no era como antes que él subía a la casa a deshogarse. «Mija, esto está muy feo», me decía ella mientras miraba la vela de la Virgen titilar sin que hubiera brisa. «Le están cerrando el círculo y él no me oye». Para tratar de arreglar las cosas, el patrón dejó a un muchacho, un mando medio, viviendo cerca de nosotros, ahí junto a la Loma de las Brujas. El muchacho hacía de mensajero, de consejero. Supuestamente él debía llevarle las palabras de mi abuela al escondite donde estuviera. Pero la guerra no da esperas y las comunicaciones se volvieron un infierno. A veces el consejo de mi abuela llegaba tarde, cuando ya el muerto estaba frío o cuando el operativo de la policía ya había pasado. Cada vez estaba más alejado de nosotras. Ya no sentíamos su olor ni su energía en la sala. La distancia y el ruido de las bombas fueron cortando el hilo invisible que lo sostenía. Mi abuela lloraba de la impotencia, porque sabía que tenía la cura para el mal que le venía, pero no tenía cómo hacérsela llegar. No pudimos servirle como él lo necesitaba, y ese fue el principio del fin. Un patrón sordo es un patrón muerto. Mi abuela ya no dormía. Ella estaba aquí sentada, pero su mente estaba allá, metida en el hueco donde él se escondía. Ella sentía lo que el patrón sentía, ese desespero del animal acorralado que siente que el aire se le acaba. Sus enemigos lo buscaban por cielo y tierra, pero todavía no lo veían claramente. El velo azul que ella le había puesto todavía lo tapaba un poquito, pero se estaba rompiendo por la soledad. Sentirse solo es lo que termina matando a un hombre así.
Ese aislamiento le tendió la trampa. Él necesitaba oír una voz conocida, y por eso hizo esa llamada a su hijo, a Juan Pablo. Esa fue la grieta por donde se metió la muerte. La policía lo encontró gracias a esa interceptación, pero mi abuela, ella ya lo había visto todo un par de días antes. Me acuerdo que llamó al muchacho, al mensajero que supuestamente le llevaba los consejos al patrón. Lo hizo seguir hasta la cocina. Yo le serví un tinto y me quedé mirando desde la sombra. Mi abuela se le quedó clavada con los ojos, leyéndole el alma, y de un momento a otro se quedó callada. No le dijo nada de la advertencia urgente que tenía. Cuando el muchacho se fue, ella me miró con una tristeza. Mija, no le dije nada, me susurró. En los ojos de ese joven ya no hay lealtad, está comprado. Si le doy el mensaje, él mismo se lo entrega a los enemigos. Ella prefirió callar para no entregarle el último aliento de Pablo a un traidor. El 2 de diciembre yo lo supe por las noticias, por el radio que gritaba que lo habían bajado en un tejado de Medellín. Pero mi abuela no necesitó prender nada. Desde la mañana se había puesto el manto negro y había apagado todas las velas de la sala, menos la del patrón, que se consumió sola hasta que la mecha se ahogó en la cera. El patrón había caído, y con él, se terminaba la era en la que nosotras fuimos las dueñas del aire. El teléfono de la casa no paraba de sonar. Era la familia, estaban desesperados, vueltos locos con el cuerpo caliente todavía y el mundo encima. Mi abuela, con esa calma que le daba saberse ya en el final, les dio las indicaciones precisas. Fue ella la que ordenó lo de la camisa azul de algodón, la de pobre, para que el alma no cargara con el peso del oro frente a la muerte. No nos dejaron acercar de una vez, la ciudad era un hervidero de policías y gringos celebrando. Pero mi abuela no necesitaba estar frente al cajón para trabajar. Ese día se encerró en el cuarto de los secretos y yo la vi hacer rituales que nunca, en todos mis años de aprendiz, le había visto. Sacó tierras de diferentes colores, aceites que olían a cementerio viejo y encendió 7 velones, que hacían que las sombras de la pared parecieran gigantes. Dijo oraciones tan poderosas que el vello de los brazos se me erizaba. Eran rezos para abrir portales y para confundir a las ánimas que lo estarían esperando al otro lado para cobrar. Ella lo estaba acompañando a cruzar, guiándolo entre la oscuridad para que no se perdiera. Ustedes saben que la tumba oficial está allá en los jardines, donde todo el mundo lleva flores, pero la verdad es otra. El lugar donde en realidad descansan sus restos, o al menos lo que quedó de su energía, es un secreto que solo unos pocos cargamos. Unos días después, cuando las aguas se calmaron un poco, mi abuela y yo tuvimos acceso a esa última morada. El aire ahí se sentía denso, como si el tiempo se hubiera detenido. Ella sacó de su bolsa el resto de los elementos y terminamos de hacer los rituales. Selló la tierra con el sello de Salomón y echó el último puñado de añil sobre la loza fría. Ya está, mija, me dijo limpiándose las manos en el delantal. Ya el patrón es solo sombra, y la sombra no siente dolor. Salimos de ahí en silencio. Ella sabía que su misión con ese hombre había terminado, y yo sabía que a partir de ese momento, la que iba a tener que cuidar el azul de la loma iba a ser yo. Cuando las cosas con el patrón terminaron, yo ya no era la misma muchachita que se escondía en los rincones. Tenía el cuerpo joven, pero los ojos ya se me habían vuelto viejos de tanto ver. Había visto cosas que la ciencia no explica, cosas que si uno las cuenta en la calle lo tildan de loco, pero que en el cuarto de mi abuela eran el pan de cada día. Aprendí lo que es el poder de verdad, ese que no viene de una firma o de un arma, sino de la voluntad. Vi hombres que se creían dioses arrodillarse por un poco de fe, y vi cómo la ambición es una fuerza indetenible que empuja a la gente a buscar lo inalcanzable, aunque en el camino se lleven por delante lo que más quiere. Mi abuela me miró una tarde, cuando ya todo el ruido de las noticias se había apagado, y me dijo: mija, usted ya vio el sol y ya vio la sombra. Ahora le toca decidir qué va a hacer con lo que sabe. Me quedé con el saber de las plantas, con el secreto de los rezos que abren puertas y cierran caminos. Aprendí que los hombres pasan, los imperios se caen y el dinero se vuelve humo, pero la fuerza de lo que no se ve, eso se queda ahí, vibrando en las paredes de esta loma. Hoy, a mis 54 años, cuando escucho que la gente habla de esa época como si fuera una película, yo solo sonrío y me guardo el secreto. Ellos ven al doctor, o al bandido, pero yo sigo viendo al muchacho asustado del Renault 4 y a la mujer que le tejió un cielo azul para que no lo atrapara la noche. Gracias por escucharme, Relatos Anónimos. Aquí en la Loma de las Brujas todavía queda mucho por contar, pero por hoy, ya el tabaco se apagó.